para que Él sea dando el mensaje que quiere dar en esta noche a su amada iglesia, y a los hermanos que están conectados, en el nombre del Señor Jesús. Amado Dios, Rey de la gloria, Señor Jesucristo. Señor, yo invoco tu nombre, mi Rey, y presento delante de ti mi vida, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que seas tú usando mis labios, amado Dios. Que mis labios, que mi lengua, Señor, sea un instrumento para que tu palabra sea predicada, Señor, para que este mensaje, amado Dios, toque nuestras fibras, nuestro corazón, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, la gloria es para ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estando estudiando la palabra de Dios y orando al Señor Jesús, me trajo hacia este capítulo de la Biblia, en este Salmo, y me hizo recordar que muchas veces en los eventos que hemos realizado en nuestra iglesia, hemos sentido el gozo de reunirnos juntos y en armonía. Y Él ha hecho que yo analizara este versículo y me pusiera a pensar de que quizás más de uno, así como yo, hemos estado extrañando el reunirnos en compañía juntos, ¿cierto? Para alabar y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero también el Señor habló a mi mente y me hizo recordar que muchas veces tuvimos la oportunidad de reunirnos todos, pero nos sucedía algo, y yo creo que a todos nos ha sucedido, y es que muchas veces cambiábamos el ir al culto por hacer otras cosas. Muchas veces éramos tan, ¿cómo decirlo así?, como exigentes, que escogíamos a qué culto ir y a qué culto no ir. Y hoy en día podemos darnos cuenta de que quizás hubiéramos aprovechado ese momento cuando lo teníamos, ¿cierto? Y a investigar y investigar y llegué al Salmo número 42, que es un salmo muy bonito que escribió el salmista David, y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sigue diciendo en el verso número 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y hace una pregunta, y esa pregunta se la hace él mismo en esa desesperación, en esa sed de la búsqueda de Dios, de estar reunido junto a sus hermanos para alabar y para glorificar el nombre del Señor Jesús. Y él se hace la pregunta y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y sigue recordando y dice: me acuerdo de estas cosas. A eso me llevó el Señor en estos días, a recordar esas cosas, y dice: derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Estuve mirando por allí y escuché una anécdota de unas personas de otro país, y esa persona contaba que él estuvo en un momento de su servicio militar, y había como una situación crítica entre varios países, y era tan duro lo que estaba sucediendo, que todas las noches tenían que prepararse para prestar guardia y prepararse para lo que se presentaran en esas noches. Pues casi todas las noches había enfrentamientos, había hostigamientos y esas cosas. Y dice que un día cualquiera se prepararon para ir a prestar la guardia y escucharon un grito. Decían que era un grito como el que nunca habían escuchado, un grito como de desesperación, como de angustia. Y todos los que estaban ahí prestando la guardia en esa noche oscura se quedaron en silencio. Lo que estaba sucediendo, que de dónde o quién era el que provenían
esos gritos. Y ellos decían que, él decía que era una noche tan densa, pero que ni siquiera la densa oscuridad de la noche podría tapar o ocultar los gritos que provenían y cada vez se hacían más fuertes. Dice que cuando ellos estaban preparados, porque cada vez se acercaba más esos gritos, ellos estaban asustados, pero estaban preparados para atacar a lo que se acercara. Vieron que de la nada se apareció un siervo que clamaba, pero no era cualquier siervo, era un siervo que clamaba a gran desesperación, con gran angustia, pues en las montañas heladas de donde ellos estaban ubicados, nevaba tanto que llegaba el punto en que el agua se congelaba y el siervo sintió esa desesperación por ver que no podía tomar agua y bajó de la montaña de donde hay seguridad para ellos y bajó clamando a gran voz, con gran angustia, con gran desesperación, como diciendo: tengo sed de esa agua que puede calmar. Así somos nosotros, hermanos, y así podemos ver a David aquí en este pasaje de la historia, de cómo David sabía la desesperación que podía sentir este siervo al clamar por las aguas, y él hace esta analogía y se compara como el siervo que está desesperado, que está sediento por la palabra de Dios, sediento por estar reunidos con nuestros hermanos para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Y hoy puedo comprender por qué Dios en su palabra nos decía o nos dice. Muchas veces leímos este versículo con el cual inicié, de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuántas veces nosotros no lo leímos y pensábamos que era un versículo para los momentos en fiesta y que estamos reunidos? Pero eso yo lo veo como si el Señor quisiera decir, nos hubiera advertido: oiga, aprovechen, miren, dense en cuenta, entiendan lo bueno y lo delicioso que es estar juntos y en armonía. También más adelante podemos ver en Hebreo que Él nos decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Y lamentablemente hoy yo creo que conmigo muchos podrán entender que el Señor Jesucristo lo que quería a través de su palabra, lo que quiere a través de su palabra, es que aprovechemos cada instante que estamos juntos y en armonía, que aprovechemos cada instante que podemos reunirnos para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y en el Salmo 133, en el versículo donde empezamos leyendo, el Señor me mostró algo muy hermoso. Y es que en el versículo número 2 dice que el habitar juntos y en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza. Y la cabeza, Él me mostró, nosotros somos la iglesia del Señor. Y cuando nos reunimos nosotros tenemos un pastor que pastorea a su iglesia. Y dice que el buen óleo se refiere a... Pero lo más diciendo que desciende sobre la barba, borde de sus vestiduras. El Señor me dijo, el buen óleo es el Espíritu Santo. La cabeza es el predicador de la palabra. Y dice que ese buen óleo desciende sobre la barba y desciende hasta las vestiduras. Si nosotros nos ponemos a analizar este versículo, podemos entender que la bendición de Dios se derrama primeramente sobre el predicador de su palabra, porque es a él a quien el Señor está usando para que su palabra sea predicada. ¿Y cuántas veces no nos hemos regocijado? A mí me ha pasado de que observamos al pastor o al predicador y sentimos que de un momento a otro el Señor Jesucristo lo unge con su Espíritu Santo y habla en lenguas, y nosotros lo miramos y como que sentimos que esa unción también llega a nosotros y empezamos a hablar en nuevas lenguas y empezamos a regocijarnos y empezamos a alabar al Señor Jesucristo. Y vemos que no solamente a los que estamos ahí, muchas veces vemos hermanos o amigos que quizás están distantes, que se hacen en las
a la palabra. Pero de un momento a otro vemos que el Señor también los toca a ellos. Así es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dios desciende sobre la cabeza, las vestiduras, lo más lejos del cuerpo. Pero el Señor Jesucristo, el último versículo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero hacerles una pregunta. Yo quiero que usted ahí donde se encuentra analice y piense si extraña el congregarse, si extraña el estar con su hermano, saludarlo, darle la bendición, hablar con él. Quiero saber si usted extraña el servir a Dios, porque yo lo he sentido, yo extraño el servir a Dios. El año pasado el Señor Jesús me permitió servirle en el ministerio o en el departamento de Ujieres. Este año me ha permitido hacerlo en portería, en lo poquito que hemos podido servir. Pero yo siento que extraño el servir a Dios, el servirle a su amada iglesia. Esto que está sucediendo, hermano querido, es un campanazo de alerta para despertar a la iglesia que el Señor Jesús va a llevar con él hacia las nubes. Esto que estamos viendo en la sociedad, en el mundo de hoy, es para que, como dice en Efesios 5, 14, 16, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque es que los días son malos. Y todo esto me lleva a las palabras del mismo Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 23 y 24. Yo quiero que si usted tiene su Biblia ahí, pueda leerlo, porque para eso nos estamos reuniendo, para poder compartir de la palabra de Dios y poder aprender cada día más de lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Yo creo que este versículo más de uno lo sabe, y si no, lo voy a leer. Él estaba hablando con la mujer samaritana y él le dice a ella: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, esto que está sucediendo es para que nosotros, como iglesia, nos preparemos, nos despertemos, para que nosotros clamemos a Dios, para que nosotros le busquemos en ayuno y en oración. El Señor no nos dijo: métase en cuarentena en su casa, en su apartamento, para que pierda el tiempo, para que esté mirando películas, para que usted esté haciendo cosas que no edifican. Él lo que quiere es que su pueblo se humille y clame en misericordia, que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad, porque Él mismo lo dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero también dice: porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él nos busca, pero si nosotros le adoramos a Él. Lo bonito que es que Él viene a nuestro encuentro para bendecirnos, para llenarnos de su espíritu. Yo quiero ir concluyendo y quiero que ustedes me acompañen a leer en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, el versículo 19 y 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y usted me dirá: ¿qué es ese versículo 20 donde dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo? ¿Acaso yo sé que muchas veces hemos aplicado este versículo a los amigos?
Quizás hemos sacado mensajes evangelísticos con este texto. Pero yo quiero que miremos hacia quién va dirigida esta palabra. En el capítulo 3, en el verso 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Si nosotros nos damos cuenta, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Cuando dice que al ángel es tipo del pastor. Y esta carta va dirigida hacia la iglesia. Y usted me dirá: hermano, pero ¿cómo así que he aquí yo estoy a la puerta? ¿Acaso Dios no vive en la iglesia? ¿Acaso la iglesia no es el lugar donde Él se manifiesta, donde Él vive? Nosotros algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que cuando hablamos de iglesia debemos entender que podemos hablar en dos sentidos. La primera puede ser en congregacional o en general, así como dice Efesios, que Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero también lo podemos relacionar como individuo, porque tú que estás ahí eres iglesia, mi esposa es iglesia, mi hijo es la iglesia, yo soy iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, así como lo dijo Pablo, porque ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y el cual mora en vosotros? Entonces usted me dirá: pero ¿por qué Jesús o el Señor dice ahí yo estoy a la puerta y llamo? ¿Acaso en dónde está Dios? Pues hablando literalmente, Dios no está afuera. El Señor usa esas palabras para llamar la atención a la iglesia y decirle que algo está mal. Y el Señor hace un diagnóstico a la iglesia, el mismo diagnóstico que quiere que nosotros nos hagamos en esta noche. Dice en el versículo 15: yo conozco tus obras. Recordemos que está dirigiendo esas palabras a la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El Señor estaba viendo en esa iglesia una iglesia que estaba claudicando entre las cosas del mundo y las cosas espirituales. Dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, si el Señor quiere llevar una iglesia sin mancha y sin arruga, Él nos está preparando. Él nos está diciendo: despiértate, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dios quiere que hagamos un autodiagnóstico y que recordemos que Él es el más importante, que nos hemos preocupado más por servir y nos hemos olvidado a quién es a quien servimos. Hoy no nos importa, o cuando nos congregábamos no nos importaba llegar tarde a servir. Muchas veces dejábamos el servicio solo, dejando nuestro puesto, en lo que nos habían puesto a servir solo. ¿Por qué? Porque se nos estaba olvidando que hemos sido llamados para servirle al Señor, para servirle a su amada iglesia. Quiere que recordemos o que entendamos que hay quienes suben y pasan al altar para ministrar, pero se les ha olvidado que antes de eso hay que ser ministrados. Escogíamos los cultos al que queríamos ir y ahora esperamos y hasta preguntamos si ya va a empezar la transmisión. Cómo es de irónica la vida. Cuando muchas veces llegábamos tarde al culto, hoy nos afanamos para que la transmisión en el devocional o en el culto empiece ya, porque queremos escuchar palabra de Dios. Tenemos esa sed porque sabemos que sin Dios no podemos vivir, que Dios es todo en nosotros. Y yo quiero saber si hay alguien que está entendiendo lo que el Señor Jesucristo quiere en esta noche para nosotros. Hermano, Él permitió que todo esto pase para que no nos pongamos a ver películas ni nada de esas cosas, sino para que le busquemos. Él quiere que nos despertemos, que nos santifiquemos,
que si no nos quedaba tiempo para buscarle en oración, en ayuno, este es el tiempo para hacerlo. Hermanos, si nosotros nos metemos en Dios, estas transmisiones que estamos realizando son para el Señor Jesús. Yo sé que esta palabra y la palabra que predique los hermanos que vienen y los que quizás ya lo han hecho, esa palabra será de bendición. Y no necesitamos quizás hacer eventos grandes en donde oremos por las necesidades o oremos por las peticiones o por un enfermo para que Dios ponga su mano y obre y dé respuesta a lo que queremos. Claro que sí, es importante reunirnos, es importante que nos congreguemos, porque la Biblia lo dice, que es hermoso, que allí envía bendición el Señor Jesús. Pero debemos, si el Dios Todopoderoso nos permite volver a reunirnos juntos y en armonía, debemos aprovechar cada instante. Que no sea por pereza, que no sea porque queremos hacer otras cosas en vez de ir a adorar al Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo viene y viene por una iglesia que esté preparada. Así como las 10 vírgenes que estén preparadas, que tengan el aceite en sus lámparas. Él no viene por una iglesia perezosa, Él no viene por una iglesia que no le busca. Hoy es el día de que mostremos nosotros mismos de que somos adoradores en espíritu y en verdad, y que sí se puede ser santo en este tiempo, en donde el mundo y sus afanes quieren controlar a las personas. Podemos ver allá afuera cómo las personas se desesperan para conseguir alimento, para conseguir esas cosas, preparándose por unos momentos. ¿Cuánto más nosotros no nos debemos desesperar aquí en nuestra habitación y buscar a nuestro Padre en lo secreto para que Él nos recompense en lo público? Que el Señor Jesucristo sea bendiciéndonos y sea ayudándonos y nos ayuda a despertar, porque hay muchos que quizás todavía siguen como si esto... Pero cada señal es una trompeta que suena para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, el Señor Jesucristo, les bendiga y nos guarde y nos ayude grandemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno.